Hola, amantes de la historia y exploradores del pasado. Hoy vamos a viajar en el tiempo a una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, el antiguo Egipto. Pero no nos centraremos en los faraones ni en las tumbas doradas. En su lugar, vamos a descubrir la vida de la gente que realmente construyó y sostuvo ese imperio, los campesinos. ¿Cómo era su día a día? ¿Qué comían? ¿Cómo era su trabajo a las orillas del majestuoso río Nilo? Acompáñenme a desenterrar los secretos de la vida cotidiana del campesino egipcio. Comenzamos nuestro viaje. Para entender la vida de un campesino egipcio, primero debemos entender el corazón de Egipto, el río Nilo. Este río no era solo una fuente de agua, era la vida misma. Cada año, entre junio y septiembre, el Nilo se desbordaba, inundando las tierras a su alrededor. Cuando las aguas retrocedían, dejaban atrás una capa de limo negro, una tierra increíblemente fértil llamada Kemet. Esta tierra negra era tan vital que los propios egipcios llamaban a su país Kemet, la tierra negra. La vida del campesino estaba completamente dictada por este ciclo anual del Nilo: la inundación, la siembra y la cosecha. El año egipcio se dividía en 3 estaciones, cada una de 4 meses, basadas en el ciclo del río. La primera estación era Akhet, la inundación. Durante estos meses, los campos estaban bajo el agua, por lo que el trabajo agrícola se detenía. Pero esto no significaba vacaciones. Los campesinos eran reclutados por el Estado para otros proyectos. Este era el momento de trabajar en las grandes construcciones del faraón, templos, palacios y, sí, las pirámides. Imaginen a miles de campesinos, organizados en equipos, transportando enormes bloques de piedra bajo el sol abrasador. No eran esclavos en el sentido moderno, sino ciudadanos que pagaban sus impuestos con trabajo. Recibían raciones de comida y bebida, y era una forma de servir al faraón, considerado un dios en la tierra. Cuando las aguas del Nilo finalmente se retiraban, comenzaba la segunda estación. Peret, la siembra. Este era un período de actividad frenética. El limo fresco y húmedo era perfecto para plantar. El principal cultivo era el trigo y la cebada, esenciales para hacer pan y cerveza, la base de la dieta egipcia. Los campesinos usaban herramientas sencillas. El arado era una simple estructura de madera, a menudo tirada por bueyes o, si la familia no podía permitírselos, por ellos mismos. Luego, esparcían las semillas a mano. Para asegurarse de que las semillas se enterraran bien y estuvieran protegidas de los pájaros, a menudo guiaban rebaños de ovejas o cabras para que pisotearan el campo. Era un método ingenioso y efectivo. Después de la siembra, venía el desafío del riego. Aunque el limo retenía mucha humedad, los campos más alejados del río necesitaban agua. Aquí es donde la ingeniería egipcia, incluso a pequeña escala, brillaba. Los campesinos cavaban una red de canales para llevar el agua del Nilo a sus cultivos. Para levantar el agua a un nivel superior, utilizaban un invento llamado shaduf. Es un dispositivo simple pero brillante, un largo poste con un contrapeso en un extremo y un cubo en el otro. Un solo hombre podía levantar galones de agua del río o de un canal principal y verterla en los canales de riego. Era un trabajo repetitivo y agotador, realizado durante horas bajo el sol, pero era crucial para asegurar una buena cosecha. La tercera y última estación era Shemu, la cosecha. Este era el momento de la recompensa y de más trabajo duro. Familias enteras, incluidos niños, salían a los campos. Usaban hoces de madera con hojas de sílex afiladas para cortar los tallos de trigo y cebada. El trabajo era rápido para evitar que el grano se secara demasiado. Una vez cortado, el grano se llevaba a la era, un área de suelo duro y plano. Allí, los bueyes pisoteaban las espigas para separar el grano de la paja, un proceso llamado trilla. Luego venía el aventado. Lanzaban la mezcla al aire, y el viento se llevaba la paja más ligera, mientras que el grano más pesado caía al suelo. Pero el trabajo no terminaba ahí. La cosecha tenía que ser contada y registrada por los escribas del faraón. Esto era muy importante, porque una gran parte de la cosecha se entregaba como impuesto. Los escribas, con sus paletas y papiros,
eran figuras de autoridad. Calculaban la producción del campo y determinaban cuánto debía el campesino al Estado, al templo local o al noble dueño de la tierra. Para el campesino, este era un momento de ansiedad. Una mala cosecha significaba no solo menos comida para su familia, sino también la posibilidad de no poder pagar sus impuestos, lo que podía llevar a castigos severos. El excedente, lo que quedaba después de pagar impuestos y guardar semillas para el próximo año, era lo que alimentaría a la familia, y como era el hogar de un campesino. Sus casas eran sencillas, construidas con ladrillos de barro y paja secados al sol. Estos materiales eran baratos y abundantes y mantenían el interior fresco. Los techos eran planos, hechos de hojas de palma y barro, y a menudo se usaban para dormir en las calurosas noches de verano. El mobiliario era mínimo. Algunas esteras de caña para sentarse y dormir, vasijas de cerámica para almacenar agua y alimentos, y quizás un pequeño horno de barro para cocinar. La vida familiar era el centro de su existencia. Las familias eran grandes, ya que los niños eran una ayuda valiosa en el campo y cuidaban de sus padres en la vejez. La dieta del campesino era simple, pero nutritiva. El pan y la cerveza de cebada eran los alimentos básicos. El pan era denso y áspero, y a menudo contenía arena del proceso de molienda, lo que causaba un gran desgaste dental, algo que los arqueólogos han visto en muchas momias. Además del pan, comían muchas verduras que cultivaban en sus pequeños huertos, cebollas, ajos, lechugas, lentejas y guisantes. El pescado del Nilo era una fuente importante de proteínas. La carne, como la de res o aves de corral, era un lujo reservado para festivales o celebraciones especiales. A pesar de la dureza de su trabajo, los campesinos también tenían momentos de ocio y celebración. Los festivales religiosos, dedicados a dioses como Osiris, el dios de la agricultura y el más allá, eran eventos comunitarios importantes. Estos festivales implicaban procesiones, música, danza y, lo más importante, una distribución adicional de comida y cerveza por parte de los templos o del Estado. Eran un respiro bienvenido de la rutina diaria y una forma de fortalecer los lazos comunitarios. Contaban historias, jugaban juegos de mesa sencillos y disfrutaban de la compañía de sus vecinos. En resumen, la vida del campesino egipcio era un ciclo implacable de trabajo duro, dictado por el ritmo del Nilo. Su labor era la base sobre la que se construyó toda la magnífica civilización egipcia. Sin sus esfuerzos para producir excedentes de alimentos, no habría habido recursos para alimentar a los ejércitos, los artesanos, los sacerdotes y, por supuesto, a la corte del faraón. Aunque sus vidas eran humildes y a menudo difíciles, estos hombres y mujeres eran el verdadero pilar de Egipto. Ahora, adentraremos en el corazón de Egipto, en las fértiles orillas del Nilo, para conocer la vida de los campesinos, la verdadera columna vertebral de esta fascinante civilización. Prepárate, porque su historia es una mezcla de trabajo duro, profundas creencias y una relación muy especial con el poder, que te sorprenderá. Empecemos por el principio, el Nilo. Para un campesino egipcio, el Nilo no era solo un río, era la fuente de toda vida. Su existencia giraba en torno a 3 estaciones que dictaba el río. Primero, la inundación, llamada Akhet. Durante estos meses, el agua cubría las tierras y los campesinos no podían cultivar. Pero no estaban de vacaciones, para nada. Este era el momento en que el faraón los llamaba. Eran reclutados para trabajar en sus monumentales proyectos de construcción, pirámides, templos, palacios. Imagina a miles de agricultores, convertidos temporalmente en constructores, levantando las maravillas que hoy nos dejan sin aliento. No lo veían como una esclavitud, sino como un deber, una forma de servir a su Dios viviente. Cuando las aguas se retiraban, llegaba la estación de la siembra, Peret. La inundación dejaba una capa de lodo negro increíblemente fértil. Con arados de madera, a menudo tirados por bueyes, los campesinos abrían surcos en la tierra húmeda y esparcían las semillas, principalmente de trigo y cebada.
la base de su alimentación para hacer pan y cerveza. También cultivaban lino, esencial para fabricar ropa. Era una carrera contra el tiempo para aprovechar al máximo esa tierra bendecida por el río. Finalmente llegaba Shemu, la estación de la cosecha y la sequía. Hombres, mujeres y niños trabajaban juntos bajo el sol abrasador. Con hoces de madera con dientes de sílex cortaban los tallos. Luego venía la trilla, haciendo que los animales pisotearan las espigas para separar el grano. Era un momento de celebración, pero también de ansiedad, porque justo después de la cosecha llegaban ellos, los recaudadores de impuestos. Y aquí es donde la relación con el faraón se volvía muy, muy real. El faraón era el dueño de toda la tierra de Egipto. Los campesinos no eran propietarios, solo la trabajaban. A cambio, debían pagar una parte importante de su cosecha como impuesto. Imagina la escena. Funcionarios del faraón, los escribas, llegaban a cada granja con sus papiros y balanzas. Medían meticulosamente cada saco de grano. Si un campesino había tenido una buena cosecha, pagaba más. Si la cosecha era mala, debido a una plaga o una inundación débil, la situación era desesperada. No había excusas. Si no podías pagar, los castigos eran severos, incluyendo palizas o la confiscación de lo poco que tuvieras. Estos impuestos no solo mantenían al faraón y su lujosa corte, sino que también financiaban al ejército, a los sacerdotes y la construcción de más templos. El grano recolectado se almacenaba en enormes graneros estatales, una reserva estratégica para tiempos de escasez. Así que, ¿cómo soportaban esta vida tan dura? La respuesta está en su profunda religiosidad. Para ellos, el faraón no era un simple rey. Era un dios en la tierra, el intermediario entre los mortales y el panteón de dioses, Horus en vida y Osiris tras su muerte. Por lo tanto, trabajar en sus monumentos o pagarle impuestos no era solo una obligación civil, era un acto de fe. Creían que al servir al faraón, estaban ayudando a mantener el Ma'at, el orden cósmico, el equilibrio y la justicia en el universo. Si el Ma'at se mantenía, el Nilo seguiría inundando, el sol seguiría saliendo y la vida continuaría. Cualquier desastre, como una mala cosecha, se interpretaba como una alteración de ese orden divino, quizás por el disgusto de los dioses. Su vida cotidiana también estaba llena de creencias y rituales. No solo adoraban a los grandes dioses como Ra, Osiris o Isis en los templos. En sus propias aldeas y hogares tenían sus propias deidades protectoras, dioses menores asociados a la fertilidad, el hogar y la protección contra peligros como los escorpiones o las serpientes. Hacían pequeñas ofrendas de comida o cerveza en altares domésticos, buscando el favor divino en su día a día. Creían en la magia y los amuletos para protegerse de los malos espíritus y las enfermedades. Por ejemplo, el ojo de Horus era un amuleto muy popular para la protección y la buena salud. La vida después de la muerte también era fundamental para ellos, aunque sus funerales no fueran tan elaborados como los de la realeza. Creían que, si habían vivido una vida justa, su corazón sería pesado en la balanza contra la pluma de Maat, y podrían acceder al campo de juncos, una versión paradisíaca del Egipto que conocían, con campos fértiles y sin sufrimiento. Por eso, incluso los campesinos más pobres eran enterrados con algunos bienes, herramientas en miniatura, vasijas con comida y bebida para poder continuar su existencia en el más allá. Entonces, si juntamos todas las piezas, vemos una imagen compleja. La vida del campesino egipcio era un ciclo implacable de trabajo dictado por el Nilo. Soportaban una pesada carga de impuestos que sostenía a toda la civilización, a menudo al borde de la subsistencia. Pero no se veían a sí mismos como meros siervos oprimidos. Su profunda fe les daba un propósito. Creían que su esfuerzo era esencial para mantener el orden del universo y asegurar la prosperidad de Egipto. Servir al faraón era servir a los dioses. Cultivar la tierra era participar en el ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento que veían en el propio río Nilo y en su dios Osiris. La próxima vez que veas una imagen de las majestuosas pirámides,
Recuerda a los miles de campesinos que durante la época de la inundación dejaron sus campos para levantar esas piedras, creyendo que estaban construyendo una escalera hacia las estrellas para su Dios Rey. Su sudor y su fe están literalmente en los cimientos de una de las civilizaciones más grandes de la historia. Espero que este viaje a las raíces del antiguo Egipto te haya parecido tan fascinante como a mí. La historia a menudo se centra en reyes y reinas, pero son las vidas de la gente común las que realmente nos cuentan cómo funcionaba el mundo. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué otro aspecto de la vida cotidiana en la antigüedad te gustaría explorar? Nos vemos en el próximo video.